¿Estás listo para transportarte a un viaje que mejorará tu vida? Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos. 3, 2, 1. Comenzamos. Muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de iniciar nuestro episodio número 35 con este interesante tema, ya que esta enfermedad no solamente involucra a los caballeros empresarios o a los que ejecutan algún oficio, sino que a todas las personas que padecen esta enfermedad de cualquier sexo o edad. Y es muy importante mencionar que esta enfermedad no solamente repercute en la salud, sino también en consecuencias y daños a las personas y al entorno que nos rodean. Hoy, como en cada capítulo, quiero agradecer a Cámara de Comercio de Guadalajara que nos abre las puertas para la grabación de este episodio. Los invitamos a que vengan, conozcan las instalaciones y si quieren hacer alguna conexión, Cámara de Comercio es el lugar indicado. Team Broadcast agradece a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y por supuesto a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Yo soy Angélica López. Y bueno, para dar inicio, quiero presentarles a nuestro invitado especial. Él es Luis Rivero, director de una empresa dedicada a las telecomunicaciones en la nube y que tiene servicios en México, Estados Unidos y Canadá. Nació en la Ciudad de México y tiene 55 años. Está felizmente casado y acaban de cumplir 26 años de estar juntos. Tiene una hermosa familia de 3 hijos, una bella señorita de 24 años, un jovencito de 23 años y el pequeño de la familia de 15 años, que ya es todo un adolescente. Es cristiano y trabaja con un grupo de hombres dentro y fuera de la congregación. Además, le gusta el deporte de la natación y actualmente está estudiando guitarra. Y con esta introducción te damos la bienvenida, Luis. Muchas gracias, Angie. ¿Cómo le haces? ¿Para qué? Pues para hacer tantas actividades juntas. Bueno, obviamente tiene que ver con el resultado de lo que pienso yo, ¿eh? Primero voy a ponerme una regla, voy a hablar en primera persona. Okay. Porque hablar es todo lo mismo para todos, no es real. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Con ganas de vivir, porque tuve ganas de morirme. Y entonces, el poder de enfocarme y el poder dedicarme a hacer cosas y a querer aprovechar la vida tiene que ver con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas bien, con ganas de hacer cosas que aporten a la vida. Wow. Vean, y eso que vamos iniciando, ¿eh? Así que inspirémonos todos. Y bueno, Luis, mira, este tema se me hace tan profundo porque como lo comentaba al principio, es un tema que, híjole, no solamente involucra a la persona que está haciendo la acción, sino este tema involucra a todas las personas que rodean a la persona que tiene esta enfermedad o este vicio. Y bueno, en este sentido, Luis, y entrando en materia, ¿el alcoholismo es un vicio o es una enfermedad? O desde tu opinión, ¿cómo lo consideras? Mira, lo voy a contestar desde la forma en la que me lo enseñaron. Es una enfermedad. El tema de considerarlo como un vicio es algo que no lo quisiera yo considerar correcto. El que sea una enfermedad es algo que tú no buscaste. ¿Por qué digo esto? Yo no lo busqué. De hecho, si me remonto al pasado, mi mamá bebía y bebía bastante fuerte. Mi papá bebía bastante fuerte. Entonces,
principalmente traigo una carga genética. O sea, traigo una carga que se convirtió en una enfermedad para mí. De hecho, a pesar de que yo ya no soy activo hace bastantes años, y después hablaremos de ello, en el alcohol, cuando mis hijos fueron creciendo, les empezó a gustar el alcohol. ¿Cómo? No lo sé. Entonces, es algo que viene como una enfermedad. Y reitero, a mí me lo enseñaron que era una enfermedad. Probablemente tenga que ver con un tema de que si lo considerara un vicio, entonces podría no poder ayudarme yo como un vicio. Pero si lo considero como una enfermedad, hay una ayuda que puedo recibir de cierta forma para poder controlarlo. Oh, mira. O sea, entonces, desde que uno reconoce que ya es una enfermedad y no un vicio, puedes dar una continuidad a un seguimiento. Correcto. De hecho, hay un libro muy bello que se llama 12 Pasos, que se lleva en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos, y que son de mucha ayuda. Si tú tienes la capacidad, si yo tengo la capacidad de reconocer primero, entonces ese es el primer paso, reconocer que soy incapaz de dejar la bebida, voy a ir a pedir ayuda. Y entonces es el primer paso para la recuperación. Poder reconocer que tengo algo que no puedo controlar. Es como si tuvieras COVID. ¿Lo buscaste? No. No. Traías cubrebocas, traías Sí. Tu cloro por todos lados y te dio COVID. Entonces, gel y etcétera. El protocolo, ¿no? Hacías todos los protocolos. Sin embargo, te dio COVID. Entonces, es lo mismo en el alcohol. Por supuesto, tú tienes una decisión, ponerte el cubrebocas o no. En este caso es abrir la botella o no abrir la botella. Ese es el problema. A ver, Luis, y entrando más en materia, hay una frase que dice y que se aplica en los negocios, y dependiendo, bueno, el giro, ¿no? Que dependiendo del giro en que te encuentres, que los mejores negocios se hacen con una buena comida y un buen vinito en la mesa. ¿Tú qué opinas? Mira, para personas como yo, es algo trágico. O sea, yo no me puedo tomar una copa. Reitero, yo hace muchos años no bebo y sé que no me puedo tomar una copa. Entonces, después de una copa viene otra y otra y otra y otra, de tal forma que todo lo que hubiera podido ser positivo, hubiera podido ser congruente con mi mente y congruente con un negocio, lo iba a terminar destruyendo. ¿Por qué? Porque pierdes el control. Yo pierdo el control de absolutamente todo si bebo. Entonces, una persona que no es capaz de controlarse en la forma de beber, ¿podrá hacer un buen negocio? No. Nunca pudo. Entonces, la respuesta es nunca pude hacer un negocio. No. Nunca pude hacer un buen negocio porque terminaba destruyendo y terminaba haciendo tonterías enfrente de los que probablemente eran prospectos. Nunca, y lo digo otra vez, nunca pude hacer un buen negocio, nunca pude hacer, de hecho, un negocio, ni invitar a un banquero para que me diera un préstamo, ni invitar a un cliente para poder cerrar un negocio con buenas copas, porque terminaba muy mal. Inclusive, los otros terminaban muy mal. He descubierto que la forma de hacer negocios tiene que ver con mucha ética, con mucho trabajo, con mucha conciencia de lo que haces y con mucha dirección, con mucha autodirección, con mucha preparación. No es con mucho alcohol, ni con tantito alcohol. En mi caso, no es ni con tantito alcohol, ni con un chocolate envinado, pues. O con un pajarete. Ah, no, tampoco. No, mira, es que, fíjense, que para las personas que a lo mejor no padecen esta enfermedad, a lo mejor lo pueden hacer. Yo no digo que no, porque a lo mejor cuando no tienes la enfermedad dices, bueno, uno y nomás para cerrar este negocio o para ver qué más podemos hacer, como un tema de convivencia. Sí. Pero, ojo, lo que acaba de decir Luis es muy importante porque él ahorita nos está comentando que en su caso, él no le funciona ni una copa. ¿Por qué? Porque él reconoce que en su momento tuvo esta enfermedad. De hecho, la tengo. La tengo. Llevo, ahora sí voy a decir,
Llevo 16 años sin beber. Sin embargo, no me puedo tomar una copa. No me la he tomado hace 16 años del pavor que me da el tomarme una copa y no poder detenerme. Porque no soy de una copa. No soy de un chocolate. Si yo como chocolate, me voy a comer 400 chocolates. El fin de semana fui a una tienda que no voy a decir nombres y junto con mi hija. Me dijo, papá, pero te vas a comer uno al día. No, por supuesto que me los comí en 20 minutos. Lo mismo el alcohol. O sea, no reconozco que no tengo la capacidad de controlar la bebida y reconozco que es una enfermedad. En mi caso personal, que con la cual no solo me daño a mí, no solo daño a mi persona, además daño todo lo que está a mi alrededor. Y ahorita platicaremos por qué. Sí, y entonces, fíjate que te me adelantaste un poquito, pero hilando aquí la pregunta, entonces, ¿podríamos ser capaces de distinguir cuando ya estamos abusando del alcohol antes de caer en este problema, Luis? Voy a razonar la pregunta antes de contestarla. Probablemente no porque se te adormece la conciencia cuando estás bebiendo. Entonces, entre una copa y otra hay una gran diferencia. Pierdes la conciencia. Entonces, al no tener una conciencia, es bastante difícil el hecho de poder reconocer cuál es el momento de parar y no. Pero además tiene una pésima costumbre. Se te antoja. Y entonces no puedes parar. Acabo de decir, si me como unos chocolates, me voy a comer 400. Si tomo una copa y tomo otra copa y tomo otra copa, no la puedo detener. O sea, en mi caso, y por eso hablo en primera persona, no la puedo tener y quiero otra, y quiero otra, quiero otra, y quiero otra. No importando si estoy pensando o no, no importando si tengo conciencia o no, no importando si hablo y articulo correctamente o no, no importando nada. Llega el momento en que no hay ningún control ni del habla, ni de cómo te paras, ni de cómo caminas. Y estoy siendo muy crudo, pero en mi caso, así es. Y así te pasó. Y así me pasó. Híjole, pues entonces yo te preguntaría, sí, Luis, en este sentido y con lo que nos acabas de comentar, cuando una persona tiene sus batallas internas, que está luchando con esta enfermedad y que dice la persona, ¿sabes qué? Yo sola puedo, no necesito ayuda, no necesito de nadie, sé que me está pasando y sé que lo puedo controlar. ¿Realmente somos capaces de distinguir si de verdaderamente necesitamos la ayuda o no? Porque cuando estás en ese estado, no recibes ayuda, o no permites la ayuda de nadie. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto? ¿Se necesita la ayuda de alguien? ¿Sí? ¿No? ¿O te la voy a contestar al final, si me permites. Claro que sí. En el momento, no puedo yo definir que necesito ayuda porque estoy eufórico. Y es un estado de ánimo, es un estado que está adormecido y es un estado eufórico. Entonces, el estar bebiendo activamente me lleva a tener una capacidad diferente adormecida. En ese momento no voy a poder reconocerlo. Cuando viene el momento de la resaca o viene la etapa en la cual ya no estás activo, ya no sigues bebiendo, pero que es las horas siguientes o el día siguiente, empieza una etapa de negación muy fuerte. Y te empieza a acordar más o menos qué hiciste y dices, ¿lo hice o no lo hice? Lo más probable, en mi caso, es que negaba el 100% de las cosas. Pero además negaba el necesitar una ayuda. Y empezaba a recordar, medio con neblina,
hice esto, no hice esto, de verdad hice esto. Y le hablaba a las personas con las que había estado bebiendo y se reían y me decían, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, además de que el alcohol te adormece la conciencia, la gente con la que bebes te adormece la conciencia. Entonces es una segunda etapa en la cual no puedes reconocer necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque no te ayudan, porque tienen el mismo problema que tú. O más o menos, no importa, no hay tamaños, es una enfermedad, no hay tamaños de enfermedad. ¿Tienes gripa o no tienes gripa? ¿Tienes alcoholismo o no tienes alcoholismo? Ahora, y digo algo, probablemente mucha gente de tu auditorio va a estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero para mí me funciona. Lo que estoy diciendo para mí me funciona porque me permite entender que no soy culpable de tenerlo, ¿ok? Me permite hacer conciencia de que al ser una enfermedad puedo pedir ayuda, que entonces es la pregunta que me hiciste. Sí. Cuando ya estoy cansado de gastarme el dinero que no tengo empresarialmente, cuando ya estoy cansado de que mis hijos lloran o mi esposa llora de verme en el estado en el que estoy, cuando mi negocio llora, porque estamos hablando de negocios, claro. Mi negocio llora de que hice tontería, iba a decir una palabrota, tontería y media por beber, entonces comienzo a pedir ayuda. El alcohol para mí tiene la desfortuna de ser una enfermedad que te hace ciego mentalmente. Niegas tanto que en el momento en el que llegas a pedir ayuda, probablemente se tarde. Probablemente ya pisaste mucha gente, ya pisaste muchas cosas que traen consecuencias muy grandes. Eso, gracias a Dios, en mi caso no lo es, en el caso que hayas matado a alguien. Dios. Que te hayas estrellado en el carro por inconsciente, que hayas provocado un accidente, que hayas sacado una pistola y que hayas causado un error trágico de matar a alguien. O sea, todavía la economía pudieras recuperarla. Pero una vida. Y tu vida y la vida de los demás. Y otra vez, qué bonito lo que estás diciendo, la vida de los demás. Yo te hablaba de la carga que tienen mis hijos. Mis hijos, cuando yo dejé de beber, me perseguían, y por ejemplo íbamos a Puerto Vallarta, me perseguían en la alberca, yo traía una copa de Coca-Cola, perdón, ya dije una marcota, discúlpame. No te preocupes. Yo traía una marca, o sea, yo traía una bebida en la mano, e iban a oler si yo no estaba bebiendo alcohol. Imagínate el trauma tan grande, ya platicaremos por qué. Sí. Oye, Luis, a ver, entonces, fíjate que se me hace bien interesante todo lo que nos acabas de compartir, porque justo yo creo que cada persona vive o le toca vivir de acuerdo a su persona, de acuerdo a su entorno, sí. Pero a ver, se me hace muy interesante. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Nos podrías compartir como un poquito de cómo inició, en qué etapa fue que iniciaste con este tema del alcoholismo y cómo inició y en resumidas cuentas, cómo concluye? O sea, ¿cómo concluimos a todo esto que estamos hablando? Bueno, inició en una etapa muy niño, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, porque era permitido en mi casa, en la casa de mis padres, beber. Entonces, inclusive ellos me pedían bebidas. Socialmente o familiarmente era permitido. Ahí comenzó. Sin embargo, yo no era activo. Hasta que empecé a activarme. ¿Por qué? Porque mi madre trabajaba para gente de gobierno, de buenos puestos, y me pedía que hiciera bebidas para sus amigotes. Y entonces yo preparaba una, o preparaba 10 y me tomaba una. Entonces comenzó a ser activo. Sin embargo, de alguna forma, cuando yo llego a la etapa de la secundaria, entonces imagínate, cuando llego a la etapa de la secundaria, mis amigos me decían, oye, vamos por unas cervezas. Como yo traía carro y se subían al carro con cervezas, me acuerdo la primera vez los dejé en el carro, o sea, más bien los bajé del carro
Y me fui, me dio mucho miedo. Pero me perseguía el alcohol. Pero después empecé a beber, después empecé a ser activo en la bebida. No fue la etapa más difícil, aunque cometí muchos errores, aunque hice muchas tonterías. Por ejemplo, nos íbamos, la playa de la Ciudad de México era Acapulco, nos íbamos a Acapulco y hacíamos destrozo y medio. Pero no fue hasta la etapa ya empresarial cuando comencé verdaderamente a beber, y no voy a decir ni siquiera la relación que tuve, me refiero, era un empresario, sí, claro. Un empresario que quise mucho y me quiso mucho, éramos muy buenos amigos, pero me acerqué a él a través del alcohol, porque él era alcohólico. Yo era alcohólico, pero muy pasivo. Pero la manera en la que pude acercarme a ese empresario exitoso fue a través del alcohol. Y entonces en 2 años me convertí exactamente en lo que tenía miedo. En un hombre alcohólico que a través del alcohol me pude acercar a él y hacíamos muy buenos negocios. Fue la única vez que me funcionó, pero yo hacía muchos destrozos. Inclusive era una relación demasiado tóxica. A mí me gustaba juntarme con él porque era muy positivo. Yo en ese momento me dedicaba a hacer eventos corporativos. Entonces, me gustaba mucho porque era un hombre muy capaz. De hecho lo es un hombre muy capaz de día. De noche con alcohol, es una persona horrorosa. Entonces, de día me gustaba juntarme con él, pero de noche no me gustaba juntarme con él. Entonces, voy a tratar de contestar la respuesta. Es ahí cuando se incrementa mi no capacidad de beber y cuando realmente profundizo en el alcohol y dejo de controlarlo. Al principio íbamos a lugares a beber, pero al final yo iba solo a lugares a beber, ya con una pérdida de conciencia absoluta. Dios santo. O sea, en mi caso la enfermedad fue creciente y tuvo unas consecuencias bastante graves. De hecho, a mí, fíjate, ahorita que mencionas prácticamente un breve resumen de cómo iniciaste con tu proceso, sí. Al final comentas que tú ya ibas solo por necesidad, o sea, sí. Ya tu cuerpo te lo pedía. Sí. O sea, ya no necesitabas al amigo para hacer relaciones porque ya no era una persona importante en tu vida, porque ahora el alcohol era lo más importante en tu vida. Es correcto. Y me preguntaste algo, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, pues estábamos en la Ciudad de México, vivíamos nosotros en la Ciudad de Puebla, pero cada que íbamos a la Ciudad de México, yo iba muy seguido, porque mi negocio estaba allí, me quedaba en casa de mi cuñada. En esa ocasión me acompañó mi esposa y me acompañaron mis hijos. Y cuando salgo del antro de beber solo, llego a la casa donde se habían cambiado hacía 4 años. O sea, yo estaba tan alcoholizado que llegué a una casa que hace 4 años no vivíamos. Salió el vigilante y me dijo, oiga, don Luis, no viven aquí, ya se cambiaron. Entonces, me acuerdo que fui a unos tamales y un atole, me tomé un atole, se medio bajó. Imagínate en la Ciudad de México, Dios. Estando en la calle alcoholizado, ¿qué te puede pasar? En cualquier lado. Sí, sí, sí. Entonces me medio dormí, llegué a la casa, me acordé dónde vivíamos, o dónde vivía mi cuñada, y llegué. Entonces, ya tenía yo unas lagunas mentales impresionantes. Y esto es tan sutil porque empresarialmente era muy capaz. Y podía hacer cosas sublimes y magnánimas, podía hacer escenarios padrísimos y controlar eventos muy bellos, pero del otro lado estaba la pérdida de conciencia y la pérdida de control. Una dualidad impresionante. O sea, una pérdida de cualquier autonomía, de cualquier autodirección, no podía ni caminar. O sea, no podía llegar a la casa donde estábamos. Imagínate el nivel de pérdida. Dios.
No, pues. Y esto es terrible porque Sí. de un lado eres empresario y eres exitoso, pero del otro lado eres desastroso. Esa es la dualidad del alcohol. Te convierte Te convierte, claro. en otra persona. Sí. A mí, no sé a otros. Sí. Hay quien se puede tomar una copa y no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Se toma una y se va a dormir. Yo no. Sí, es que cuando el alcohol se posesiona, que digo, pues se posesiona porque se adueña de ti, las personas reaccionan de diferente manera. Sí. Entonces, en este accionar de cada persona, pues cada quien se conoce y cada quien puede, pues, dar inclusive testimonio de sus propias vidas, porque al final de cuentas, quien sufre las consecuencias es la familia, o sea, el primer vínculo cercano, y las personas que más amas son las primeras que destruyes. ¿Por qué? Porque son Correcto. las que se encuentran cerca de ti. Correcto. Sí, perdóname que te interrumpa, pero imagínate el primer día, imagínate el día 1, lunes, donde bebiste y te gastaste cualquier cantidad de dinero. Y al día siguiente no tienes para pagar la escuela de tus hijos. Es absurdo. Lastimaste a tus hijos. Y no tienes para pagar el supermercado. Lastimaste a tu esposa. Y no tienes para pagar la renta o la letra del carro. ¿Por qué? Porque te gastaste en bebida y en fiesta lo que no tenías. Y eso es una pérdida de conciencia. Entonces impactas de manera muy grave a la familia. A la familia, a los empleados, porque lo mismo, lo que haces en un lado, lo haces en el otro lado. A los clientes te gastas los anticipos. Los proveedores te gastas su dinero. Sí. Pierdes la confianza. Pierdes la confianza, pierdes todo, vamos, tienes una pérdida absoluta. Yo tengo una pérdida absoluta de control. Sí. Y fíjense, justo este testimonio que nos está compartiendo Luis, como bien lo comentó, él está hablando de su persona, pero yo los invito a que reflexionemos cada uno de nosotros que padecemos y que tenemos esta enfermedad, que digamos, ¿dónde estoy parada o parado? ¿Cómo me quiero ver? En este momento, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy impactando con mis acciones a mi vida? A las personas que amo, a mis hijos, a mis relaciones. Entonces, esto es una pequeña reflexión para ustedes que nos están viendo, porque es momento de hacer una pausa. Si no hacemos una pausa y que realmente estén convencidos, pues híjole, el día de mañana, pues las consecuencias, como lo mencionó Luis, pueden ser fatales. Porque ahorita estamos hablando de las personas que más amamos y de las personas que están tan cerca de nosotros. Pero cuando le quitas la vida a una persona por el accidente, por, como bien lo comentaste, Luis, que sacaste una pistola. Yo no lo hice. No, que en el peor de los casos, tú no, claro que no. Pero hay que hacer esta pequeña reflexión. Y fíjate que a mí me gustaría saber, Luis, ¿cómo le hiciste para salir adelante, sacar adelante tu familia, recuperar tus negocios y recuperar tu vida? Mira, lo voy a tratar de platicar de la manera más sencilla, porque aparte hablo mucho. No te preocupes, ya somos dos. Mira, lo primero que sucedió es que yo le empecé a pedir, como te dije hace rato, ayuda a la gente con la que bebía. Y me decían, tú no te preocupes, tú dale. Pero ¿cómo le pido ayuda a alguien que está igual que yo? Que está igual de alcoholizado que yo, pues es absurdo. Pero fue una mañana cuando yo había cometido un error bastante grande. Habíamos bautizado a mi hijo más pequeño y había hecho yo tontería y media. Y esa mañana estaba yo muy preocupado. Cuando abro los ojos, mi esposa me está viendo. Me dice, ¿qué tienes? Le digo, es que me siento muy mal, ya no aguanto, ya no quiero seguir bebiendo. Y me dijo, no pasa nada.
Cuando me dijo no pasa nada, le dije, tú no sabes el infierno que estoy viviendo. No tienes una idea. El infierno. Paramos esa plática y le dije a mi esposa, aguántame tantito. Me fui a hacer un test de Alcohólicos Anónimos en la computadora. Te lo había platicado antes. Y de 20 preguntas que hacen, saqué 4. Dije, no soy alcohólico. Pero en la noche, habiendo estado reflexionando, volví a hacer el examen que sale en la página y saqué 18 de 20 preguntas. Porque lo hice a conciencia. Al día siguiente, como loquito, me paré en el espejo y le dije, Dios, tú existes. Ayúdame, porque esto no me lo puedo quitar. Necesito tu ayuda. Le hablé a mi comadre en la casa donde había hecho yo tantos destrozos ese día del bautizo y le dije, oye, comadre, ¿me ayudas? Me dijo, tú, compadre, tú me estás pidiendo esto. Le dije, ya cállate, comadre. Llévame al grupo. Me fui al grupo de Alcohólicos Anónimos y obviamente fue un tema bastante controversial porque estaba yo enfrentando la verdad de mí. Estaba yo escuchando testimonios de personas que hacían exactamente lo que yo estaba haciendo. Estaba yo escuchando a los que se les denomina padrinos hablando de temas repetidos de lo que yo hacía. Gente que estaba sufriendo igual que yo. Entonces, ahí fue el principio de la recuperación. Tuve una primera oportunidad de reconocer y de recibir ayuda a través de un grupo de autoayuda que son extraordinarios. Dejan de ser extraordinarios cuando se convierten en el vicio a ellos. Pero el principio es muy interesante. Después de ello, mi esposa me propuso algo que yo siempre le había dicho, oye, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia y mi esposa me había dicho, no, vamos a la iglesia. Y terminamos yendo a la iglesia. A la semana me dijo, vamos a la iglesia. Y comenzamos a ir a la iglesia y empezaron a pasar cosas muy interesantes. La iglesia, a diferencia de lo que podemos pensar, o sea, Cristo, a diferencia de lo que podemos pensar, Cristo no te lleva a cosas raras. Cristo te lleva a una conciencia, a la renovación de la mente. Y lo primero que empiezo a escuchar es, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, pero si tú te atreves a renovar tu mente y te atreves a cambiar la manera en la que piensas, sacas lo que hay y metes cosas nuevas, vas a transformar tu vida. Y me enganchó. Ay, qué maravilloso. Me enganchó porque era la capacidad que yo tenía de quitar un espíritu y en un momento, como ya te lo había platicado alguna vez, sacar el espíritu del alcoholismo. El alcoholismo es un espíritu. ¿Qué quiere decir alcohol en latín? Espíritu. Hasta le llamamos bebidas espirituosas. No. Es un espíritu que adormece tu espíritu. Entonces te adormece. El poder sacar ese espíritu metiendo otra cosa, metiendo palabra de transformación, palabra de Dios de transformación, nos ayudó muchísimo. Transformó mi familia. Es el día de hoy, después de 14 años de ser activamente cristiano, que hemos estado transformando la vida de mi familia. O sea, la prioridad es mi familia, mi negocio y después, bueno, el servicio a los demás. Porque trabajo, obviamente, aunque no tiene que ver con el tema del alcohol, pero trabajo con hombres en la iglesia para poder que vean la importancia de sus negocios, que vean la importancia de cómo poder lograr objetivos y temas que tienen pendientes. Ay, no, qué maravilloso, Luis. Acabas de decir algo súper importante.
Y yo los quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento, es que cuando tú haces parte de, cuando tú invitas a Cristo, a Jesús, a tu vida, al Dios que tú creas, Jehová, Yahvé, al que tú creas, pero cuando tú decides atreverte a invitarlo y hacerlo parte de tu vida, de verdad que suceden cosas maravillosas y extraordinarias como la que le pasó a Luis, a su familia y como a todos los que decidimos ser y vivir con esa fe y con esa devoción de decir, creo en un Dios que hace posible que me renueve, que me dé fuerzas. De verdad es que, pues, principalmente los más aliviados somos nosotros. Y al tener este alivio, esta paz se permea. Y así como el alcoholismo, cuando lo tienes o cuando tienes esa enfermedad, los primeros que repercuten es la familia, las personas que ya dijimos que son los seres que más amas. Cuando tienes a ese ser maravilloso en el que ustedes crean y se aferren, también suceden cosas maravillosas para tu familia. Definitivamente. Ay. Definitivamente. No hay otra. Mira, yo no he descubierto otra manera. Dos de mis hermanos que ya no viven, que murieron de alcoholismo, dos de mis hermanos les propuse, no quisieron hacerlo. Les propuse, los fui a invitar, vamos a la congregación, vamos a hacer esto. No quisieron hacerlo. Este tema es una decisión personal y es un tema de, primero, reconocer y segunda, pedir perdón. Y creo que es de lo más difícil que puede haber en la vida, pedir perdón. Decir, oye, perdóname porque te hice esto. Lo primero que quiero, y así comencé, lo primero que quiero es negarlo. Pero si tengo la capacidad de reconocer a Cristo en mi vida y que Él perdona mi vida, pero además lo puedo extender y perdonar o recibir perdón y pedir perdón, se vuelve algo maravilloso. Ay, sí. Y es que, como bien lo comentas, el pedir perdón no es sencillo. Sencillo. No es sencillo, de verdad. Cualquier cosa que hagas, cualquier falta que hagas, primero, cuando la aceptas, ya palomita. Cuando decides dar otro paso y decir, voy a pedir perdón porque acepto mi equivocación, Dios, eso es de valientes. Es de valientes. Sí. Porque no es sencillo, o sea, no sabes qué te vayan a decir, pero al final de cuentas, cuando te atreves a pedir perdón, también sana tu corazón. Y cuando perdonas a alguien que te hizo algo, más todavía. Porque te quitas una carga, te quitas un odio de algo, alguien que te hizo algo que verdaderamente te dolió, pero que tienes la capacidad de perdonar y no cargar. Vean, o sea, otra vez repítelo, Luis, por favor. Sí, a veces cargamos cosas que nos hicieron, que terminamos odiando. Y el odio es una pésima costumbre. Se te olvida por qué odias a esa persona que te hizo algo que ya ni te acuerdas y la sigues odiando. El poder perdonar a una persona que te hizo algo es algo hermoso. Entonces, y no estoy hablando nada espiritual, no, simplemente te estoy diciendo, quítate cargas, quítate piedras que no necesitas de tu vida, quítate, Luis, cargas que no necesitas traer. Ya hiciste, bueno, te hicieron, hiciste, devolviste la piedra, pero además te hicieron, tienes la capacidad de perdonar, punto. Y no traes un costal de piedras que te hace querer recaer a esconder de una manera. Este es el tema. ¿Cómo puedo esconder esos dolores? Pues bien fácil, alcohol, ¿no?
Sí, porque tomando se me olvida, ¿no? Tomando se me olvida. Tomando se me va a olvidar, entonces es bien fácil recaer. Es bien fácil recaer. Híjole, estemos alertas. En general, estemos alertas porque, pues como bien dice Luis, es muy fácil que caigamos en el vicio o la enfermedad. Yo lo considero una enfermedad. No me la busqué. La verdad es que no me la busqué. Sí. No, claro que no. Digo, al final de cuentas, nadie quiere lastimarse, nadie quiere lastimar a las personas que amas. No. Ni modo, digo, ahora sí que fue una etapa en la cual, gracias a Dios, saltaste la barrera y ahorita, por supuesto que aquí, pues nos está compartiendo este hermoso y grandioso testimonio. Y bueno, ya casi estamos a punto de cerrar, Luis. Me gustaría finalmente que nos compartieras algunos consejos, pues, a las personas, y hablo de manera general, también no significa que yo tenga este problema, pero hablo de manera general porque para transmitir eso hay que ser empáticos y en este sentido te digo, Luis, ¿qué consejos nos puedes recomendar para seguir luchando con estas batallas internas, seguir luchando con esta enfermedad principalmente? Y pues, si hay testimonios de personas que han podido, y si tú estás en esta posición hoy en día, todo es posible. Y bueno, me gustaría pues escuchar tus consejos. Yo considero que un consejo sería, si crees tener la enfermedad en ti, acéptalo. Acéptalo. El negar es muy fácil. Y negar, por ejemplo, yo puedo negar algo y después me lo creo. El problema es que después voy a creerlo. Y si yo lo pienso 10 años después, no voy a saber si fue verdad o no fue verdad lo que negué. Esa es la pésima costumbre que tiene el alcoholismo. Si yo tengo la capacidad de reconocer que tengo la enfermedad, no lo niegues. No lo niego. Segunda, busca ayuda. ¿Qué es buscar ayuda? Es buscar en el lugar adecuado. Si tú vas a buscar en un lugar donde no te van a poder ayudar y te paras enfrente de un cantinero y le dices, oye, por favor, no me vayas a servir, le vale gorro, te va a servir. Una no es ninguna. Una no es ninguna, dos es una y tres, ¿qué? No, ya ni me acuerdo cómo dicen, pero el tema es, yo te invito a que pidas ayuda donde puedes recibir ayuda. Hay grupos de autoayuda en Alcohólicos Anónimos, hay grupos de autoayuda que se llaman CR, Celebremos la Recuperación, que es una organización que está en las iglesias cristianas. Hay una diferencia, mientras que en grupos de autoayuda hay un ser superior que te ayuda, en Alcohólicos Anónimos, en Celebremos la Recuperación reconocemos a Cristo como el eje de nuestra vida. Esa es la diferencia que hay. Pero ambos grupos se llevan por los 12 pasos. Entonces, si tú tienes la sospecha de tener esta enfermedad, reconócela, pide ayuda y comienza un proceso en el cual a través de esa ayuda puedas reorganizar. Me dio mucha tristeza hace 2 semanas. ¿Te puedo platicar algo? Sí, claro. Veo a una persona que había yo recibido en la iglesia y me dice, lo veo triste, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que fíjate que, y se acerca a la esposa y me dice, está con alcohol, pero está consumiendo crack. Y me dice el cuate, ¿sabes qué? No estoy consumiendo, pero el crack no es el problema. Le dije, ¿cómo te atreves a decir que el crack no es el problema? O sea, si tú no reconoces lo que te está pasando, va a seguir siendo el problema. Y me dice la esposa, y es que lo tengo encerrado o sea, lo vive encerrado el hombre. La señora lo tiene que encerrar. No, Dios. Le digo, si tú no tienes la capacidad de reconocer lo que tienes, nunca vas a poder. Entonces, reconoce, ve qué te está pasando, pide ayuda en el lugar adecuado y empieza a trabajar con tu persona.
porque es un trabajo largo, no es un trabajo de un día. Es un trabajo bastante largo. Se te va a antojar, a mí se me antoja hasta el día de hoy beber. 16 años sin beber y se me antoja beber. Entonces yo reconozco que se me sigue antojando. Bueno, ni en dulce, ni en homeopatía me tomo la homeopatía, para acabar pronto, porque le tengo pavor a volver a beber. Y hay quienes me dicen, es que no va a pasar nada. Déjame decirte algo, el empresario que te hablaba me decía, ya aprendí. Lo estuve escuchando y me decía, yo pongo mi caballito de tequila al lado y lo huelo. Y nada más lo veo. Sigue igual. Ya volvió a beber y está peor. Sí, no. Pero no le puedes decir nada a la gente. No te puedes acercar con alguien y decirle, oye, tienes un problema de alcohol. El autorreconocer que tengo es la primera parte. Reconocer que tengo problemas para dejar la bebida, el alcohol, la droga, lo que quieras, llámalo como quieras. Ese es el principio de la recuperación. Ay, no, pues, Luis, qué maravillosa plática acabamos de tener. La verdad, de verdad, felicito tu valentía, te felicito a ti. Muchas gracias. Felicita a Dios que fue el que me salvó. Sí, muchas gracias por compartir y sí, sobre todo, pues muchas gracias a nuestro Padre Dios, porque de verdad es que Él hace posible que sucedan estas cosas, de verdad. Estoy muy contenta, muy emocionada porque cada que tengo, y no me canso de decir, cada que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo, pues, híjole, todas estas vivencias, porque son vivencias, para mí son milagros, la recuperación de una vida, de una familia, o sea, es un milagro de Dios, y por eso les digo, o sea, aférrense al Dios que ustedes quieran, pero aférrense de un ser supremo, porque solo un ser supremo va a ser posible de verdad que sucedan cosas extraordinarias. Y bueno, Luis, no sé si te gustaría mandar saludos a alguien ahorita que nos están viendo. Bueno, si tú tienes la necesidad de reconocer, dejar la bebida, te mando un saludo. Tienes una oportunidad enorme de poder dejar de beber. No pienses que es un vicio, piensa que es una enfermedad, piensa que no te lo buscaste, piensa que te llegó y perdónate, no pasa nada. Y vuelve a empezar tu vida. Y si tienes esa gran capacidad de reconocerlo, te felicito porque es el principio de la recuperación. A estas personas es a las que quiero felicitar. Ay, bravo. Y bueno, pues ya estamos concluyendo y sin antes de concluir, pues agradecemos nuevamente a Luis, a Cámara de Comercio que nos abre sus puertas y por supuesto, aquí anoté el teléfono para que no se me pase compartirles el contacto. Todas aquellas personas que están interesados en venir y conocer a Cámara de Comercio pueden decir que nos escucharon aquí en Team Broadcast y el contacto es Luis Zúñiga y el teléfono de atención es el 33 30 31 36 11. Repito, 33 30 31 36 11. Y bueno, pues agradezco aquí al equipo de producción, a nuestro equipo de marketing, a mi familia, a ustedes, mis amigos, a todos los que nos ven. Y bueno, pues muchas gracias por hacer posible nuevamente este episodio. No se lo pierdan. Algo muy importante que les quiero decir es que si ustedes creen que este tema o esta entrevista que acabamos de vivir aquí le puede ser de utilidad a alguien más, por favor, ayúdenos y compartan, por favor, compartan, porque a medida que nosotros compartamos y que llevemos estos testimonios a muchas personas que tienen este tema o cualquiera de los que aquí abordamos, les va a servir, les va a ayudar. Pues muchas gracias y pues ya para finalizar, síganos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Muchas gracias y hasta luego y que tengan una excelente tarde. Bye. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento,
finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.